noches y bienvenido a tu programa Controles, el espacio de Cavilar TV destinado a la reflexión, pero sobre todo a la asesoría y a la guía de todos aquellos temas que tienen que ver con el emprendimiento y con el desarrollo de empresas, en un momento muy crucial para todos nosotros. Y como lo prometido es deuda, nos acompaña Ernesto Francisco Witt, quien nos acompañó precisamente en el programa anterior y pues lo comprometimos para desarrollar una serie de emisiones en donde estuviéramos hablando sobre los aspectos más importantes que hoy por hoy las empresas y los emprendimientos deben tener en cuenta para arrancar en la nueva normalidad. Y estamos, como siempre, un gusto saludarlos. Mauricio, Federico, Oscar, ¿cómo están? Buenas noches. Y también buenas noches de Ernesto. Buenas noches con todos. Buenas noches, Iván, gracias. Igual Federico, Oscar, Ernesto, qué gusto volver a compartir contigo. Buenas noches con todas las personas que nos están amablemente viendo en este programa. Federico. Gracias, buenas noches con todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo han pasado? ¿Qué tal su día, su confinamiento? Aquí, dándoles la bienvenida a los interespectadores, seguro que este programa les va a ser de mucha utilidad. Buenas noches con todos ustedes, bienvenidos a un nuevo programa, los interespectadores, dispuesto a cruzar ideas para seguir adelante, pues nuestros negocios, nuestras empresas no tienen que detenerse, tenemos que seguir adelante y aprender a vivir con esta nueva normalidad. Ernesto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Dispuesto para continuar con este proceso que decíamos de implementaciones que sería muy importante en las empresas, en su gestionamiento, ¿no? La llevada de la bioseguridad. Excelente. Y nuevamente, gracias por aceptar esta invitación y estar acá compartiendo y echando ideas sobre la mesa para poder compartir con ustedes y para poder contribuir con el desarrollo de la nueva normalidad. Y ya lo habíamos dicho en nuestro programa anterior, uno de los escenarios más claros y si no lo diríamos el esencial en estos momentos es precisamente el tema de responsabilidad social. Y amigos, es triste ver y pensar que para muchas organizaciones la responsabilidad social todavía son ciertas acciones de marketing social incluso que lo llaman, que por un lado están bien, de acuerdo, pero no es solamente eso, y lo ven solamente como una manera de quedar bien con la comunidad. Pero hoy por hoy nos estamos dando cuenta que la responsabilidad social está anclada precisamente a todas esas iniciativas que las empresas o las corporaciones deben evaluar y asumir para precisamente cuidar los efectos que la empresa debe tener en el bienestar social y por supuesto ambiental. De esta forma, tras toda esta crisis que vivimos por la aparición de la pandemia causada por el coronavirus COVID-19, nosotros nos podemos a pensar cuáles deben ser esos escenarios de responsabilidad social que las empresas deben asumir. Pero lo más importante, ¿están listas las empresas y los emprendimientos para hacerlo? Mauricio, ¿qué crees tú? Muchas gracias, Iván. Sí, bueno, las empresas definitivamente pienso que no están tan preparadas. O sea, sí requieren un nivel de preparación mínimo en un entorno de lo que estamos nosotros llamándolo nueva normalidad. Entonces, requiere una implementación mínima de ciertos procesos que para mí son básicos y que podrían ayudar a las empresas a poder gestionar esta nueva forma de vivir en sus organizaciones. En algún momento nosotros hablábamos de un programa que era sobre el teletrabajo y asimismo decíamos que no estaban las empresas adecuadas como para poder arrancar un teletrabajo como el que nos tocó iniciar de la noche a la mañana. Ahora tenemos de alguna manera más tiempo y las empresas tienen un poco más de tiempo porque efectivamente no pueden reingresar a sus actividades de inmediato. Claro, y en efecto, esa es una situación que se ve en cada uno de los escenarios un mes después de haber afrontado esta cuarentena. Federico, ¿cómo le ves tú a la situación? ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, yo creo que esta es una oportunidad grande que tenemos para aplicar muchas de las bioseguridades o muchas
de muchas normas que existen en otros tipos de empresas, otros tipos de exportación, por ejemplo, ¿cierto? En fábricas de alimentos, donde todo lo que uno hace, lo que uno procesa, lo que uno fabrica, cumplen ciertos requisitos, ciertas normas de bioseguridad para que no se contaminen los productos o los paquetes que produzcan, ¿no es cierto? Cuando uno empaca, refiriéndome a eso. Es la oportunidad para que cada tienda, para que cada negocio, para que cada emprendimiento pueda cumplir requisitos mínimos que nos puedan llevar a todos a volver a confiar, o sea, a volver a asistir, a volver a poder comprar un producto. Obviamente no va a ser como antes, ¿no es cierto? Va a ser, como decía Óscar en el saludo, a una nueva normalidad, ¿sí? Para poder seguir con nuestras vidas cotidianas. La nueva normalidad es precisamente un referente que se establece como desafío, y es ahí en donde yo quisiera que Óscar, en función de la experiencia que tiene él desde el punto de vista de marketing, cómo debería ser ese enfoque de la nueva normalidad conectada a la responsabilidad social en las empresas y en los emprendimientos de ahora. Sí, bueno, pensando en la temática que vamos a abordar hoy, considero que las empresas pasarán de cumplir las normativas para tener un certificado, como lamentablemente se lo hace con bomberos, con algunas de las empresas. Ahora sí considerar estas normas como algo vital dentro de sus empresas. Habíamos hablado en el programa anterior acerca de la importancia de si es que los procesos no se realizan de manera adecuada, tú puedes poner en peligro a tus colaboradores y a tus clientes. Entonces yo considero que los procesos que se realicen de ahora en adelante en las empresas no serán meros trámites para cumplir o obtener un certificado de apertura de un negocio. Deben ir más allá y precisamente van conectados con este tema social, con la responsabilidad social de la empresa y conectado con la bioseguridad y la salud de las personas. Y considero que en la parte publicitaria, si se realiza un buen trabajo interno, se lo tendrá que comunicar para que el cliente seleccione a una empresa que practica eficientemente estos protocolos. Fantástico, es ahí donde estamos ya topando escenarios mucho más puntuales y precisos, que en esta primera fase, como nos explicaba Mauricio, nos hablaba precisamente desde un escenario de la planificación, es decir, desde el alma misma de la empresa. Federico ya topaba precisamente los aspectos que están en este momento topando escenarios cruciales que ya se convierten en estrategias reales, inclusive para la venta o la producción, como es el tema de la bioseguridad. Óscar, el tema de precisamente abarcar un concepto de marketing y de publicidad que esté conectado precisamente a estas nuevas realidades. Pero es aquí en donde entra un escenario del cual ya estábamos conversando en nuestro programa anterior con Ernesto Francisco Vitt, que es precisamente el incluir normas de bioseguridad a escenarios en donde antes básicamente eran lejanos. Y recuerdo claramente que nos compartías en el programa que ya el criterio de lavado de manos ya no debe ser el básico con el que estamos ahora acostumbrados, sino que incluso debe tener una trascendencia mayor en función de que yo, al volver a esta nueva normalidad, como lo mencionamos, nos convertimos precisamente en agentes responsables de cuidar a nuestros compañeros en el entorno laboral, pero sobre todo a ese cliente. Y ¿cómo entra aquí precisamente ese concepto ya en un contexto mucho más específico, Ernesto? Bueno, sí, como te decía en el anterior programa, ¿no? Es importante, como decíamos, en la parte de la organización, poder ir capacitando a la gente desde temas muy sencillos hasta temas más complicados, temas, como decías tú, de lo del lavado de manos, ¿sí? Que la gente tiene que acostumbrar no solo al lavado, sino también a la desinfección de sus manos, ¿no? O no solo, porque hay gente que va a llegar y, bueno, ya me puse alcohol y sí, es verdad que le puede eliminar a un coronavirus, pero es importante el lavado, es decir, de manos y los productos que también se van a utilizar, ¿no? Para el mismo. La FDA hace unos días sacó los EPAs de los
desinfectantes que pueden ser utilizados para lo mismo, ¿no? No es que cualquier desinfectante se puede utilizar, sino ya hay una lista de desinfectantes que pueden ser aprobados, igual la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, desde esos temas, llegando hasta temas más importantes, como sería lo que es, yo digo, ¿no? Sería importante unas 5 S, ¿sí? Comenzar desde unas 5 S en las empresas, ¿sí? Porque si es que no hay un orden, va a ser mucho más complicado llegar a tener un buen manejo, ¿no? Entonces, creo que ese tema es importante irlo topando, ¿no? Desde lo más básico hasta lo más crítico. Fantástico. Nosotros hemos visto en esta temporada gestos de mucha solidaridad hacia las personas menos favorecidas o, como decimos, quienes menos tienen en función de todo el impacto económico. Y claro, quiero quedarme antes de salir a nuestra breve pausa con una de las anécdotas de responsabilidad social que básicamente marca algo de ejemplo y de esperanza en función de todos estos escenarios. Y esto ocurrió en México cuando la embotelladora de Heineken allá reemplazó toda la producción de cerveza y llenó sus envases con agua. Entonces esta fue una contribución para entregar a la sociedad parte de un producto que se convertía en vital, parando básicamente todas las ventas. Algo que nos pone a reflexionar precisamente sobre cómo el cuidado y la solidaridad se vuelve precisamente un ejercicio durante una emergencia. La gran diferencia acá con el tema que vivimos ahora de la pandemia es que precisamente esto deberá pensarse como un escenario mucho más sostenible a lo largo de un buen periodo. Volvemos en contados minutos luego de esta pausa. Y estamos de vuelta en tu programa Controles, en Tu Controles. Bienvenido nuevamente luego de la pausa. ¿Quieres escribirnos, dejar tus comentarios, sugerirnos algún tema o simplemente consultarnos sobre cuál sería la situación ideal para tu emprendimiento o tu empresa? Escríbenos a esta dirección. Y bien, seguimos con el tema de la responsabilidad social y la bioseguridad como ejes para retomar la nueva normalidad en el contexto empresarial. En este contexto, nosotros, como Cavilar, en nuestro ejercicio de consultoría, hemos considerado que la responsabilidad social, anclada por supuesto a la bioseguridad, son las bases para desarrollar esta nueva empresa, que es la que resurgirá tras el retorno de la cuarentena. Sabemos bien y estamos seguros que no será algo que se dé de la noche a la mañana, pero definitivamente toda esta capacidad de resurgir y de reabrir las puertas están enmarcadas precisamente en un concepto de responsabilidad social que ya trasciende aquella limitación o aquel concepto que solamente se refleja en la responsabilidad que las empresas tienen hacia sus clientes o hacia sus stakeholders. El concepto de responsabilidad social en este concepto, como lo pueden ver en esta gráfica que compartimos con ustedes, surge precisamente de empoderar la responsabilidad social y la bioseguridad en cada uno de los escenarios de la organización. Como pueden ver, también tenemos el reconocimiento de una organización como parte fundamental en el contexto social. Y por supuesto también la revisión y mejora de las buenas prácticas dentro de la organización, tanto de las prácticas de responsabilidad como de las prácticas de bioseguridad. Y por supuesto, orientarnos para hacer de estas prácticas de responsabilidad social todo un escenario concreto y constante en ese accionar. Definitivamente nosotros consideramos la responsabilidad social como una práctica que las organizaciones deben inculcar en sus colaboradores, para que de ahí, desde cada uno de esos colaboradores, de cada una de esas personas del staff, lleven todos esos conceptos hacia sus hogares y puedan repartirse todos esos criterios y hasta cierto punto todas esas normas y buenas prácticas en cada uno de los entornos familiares. De esta manera vemos que el poder que la responsabilidad social tiene se puede trasladar y se puede repercutir en un escenario de la nueva acción
en esta nueva normalidad. En este sentido, Mauricio, ¿cómo ves tú el tema del empoderamiento de la responsabilidad social anclado a la bioseguridad, en el tema de la organización, en esta nueva normalidad, insisto? Así es, Iván. Lo primero que hay que tratar de entender es la realidad de cada empresa. O sea, para poder implementar este o cualquier tipo de esquema respecto a la reactivación económica de las empresas, lo más importante es hacer un diagnóstico inicial. Es poder revisar cuáles son las necesidades que tiene la empresa para poder arrancar o rearrancar o empezar esta nueva normalidad con sus operaciones, entre comillas, normales. Entonces, lo primero que habría que hacer es capacitar a la gente en función de esas necesidades que se vayan determinando en su diagnóstico inicial. Como cualquier sistema, como cualquier esquema de procesos, lo primero que se hace es revisar el estado actual de los procesos en función de lo que la empresa requiere para arrancar sus actividades. Entonces, una vez determinada cuáles son las necesidades, se puede ir capacitando a la gente, porque antes de entrar a trabajar, lo primero sería capacitar en varios temas. Ahí habrá que hacer capacitaciones de manera general. Ya cada uno de los compañeros, Federico, Oscar, Ernesto, nos irán diciendo cuáles son las capacitaciones específicas que ellos creerán que se debe dar. En mi caso, lo primero que haría yo es capacitar sobre algo que ya mencionó de alguna manera Ernesto, que son las 5 S, el tema del orden, el tema de ciertos procesos de limpieza, de ciertas acciones básicas que debe tener la gente frente a el arranque de las nuevas operaciones. Eso para mí es lo básico. Entonces me quedaría con el tema de capacitación como primera línea, que es lo que deberíamos ver una vez determinadas las necesidades en este diagnóstico inicial. Muy bien, Mauricio. Entonces, en esencia, ese es un escenario que enfoca precisamente la responsabilidad social cruzada, o mejor dicho, anclada al concepto de planificación y de gestión interna de la empresa. En este sentido, Federico, ¿cómo conectarías tú todos estos desafíos de la responsabilidad social y de la bioseguridad a la gestión interna de la organización? Claro, yo lo que haría, y está dentro, es decir, del esquema planteado por Cavilar, es el concientizar a toda la organización, empresa, microempresa, pequeña empresa, ni pymes, a todos sus miembros, el darles conceptos claros de lo que se quiere decir con responsabilidad social y bioseguridad. Como ustedes sabrán, nosotros al momento de hacer este esquema tomamos parte de algunas normas, ¿no? Para hacer este esquema está sobre todo como base la ISO 26000, en la cual la responsabilidad social mete algunos temas como son la transparencia, como es la responsabilidad con las partes interesadas, es decir, nuestros proveedores, con la gente que tenemos más relación. Entonces, yo lo que haría es capacitar a todo el talento humano, a todos los miembros de la organización y concientizarlos en cuál es la importancia y la responsabilidad que tienen ellos para con todos. Sí, como tú lo decías, Iván, con mi familia, cómo yo me interrelaciono con mi equipo y cómo yo lo hago hacia afuera. Y peor aún si soy yo una empresa de servicio al cliente, ¿no es cierto? Cómo yo debo tratarlos, ya no solo con el buen trato, buenas tardes, buenos días, sino con todos los elementos necesarios para prevenir una posible contaminación. Como yo lo decía en mi primera intervención, muchos de los elementos que utilizan las fábricas de alimentos para que no existan contaminaciones, o vamos a tenerlos que utilizar aquí para poder hacer nuestra vida nuevamente normal. Gracias, Federico. Tú has hablado del tema de servicio al cliente ya como un contexto muy puntual. Y definitivamente muchas empresas, en su afán por desarrollar un escenario de responsabilidad social, a veces lleno de muy buenas intenciones, pero alejado de lo que realmente deberían hacer, fomentan campañas y fomentan precisamente escenarios en donde, como lo decíamos al inicio del programa, solamente están fomentando un escenario de marketing social. Bajo esta premisa, Oscar, ¿cómo desarrollarías tú un escenario en donde esta responsabilidad social
insisto, atada a la bioseguridad, se podría conectar o estaría conectada a una estrategia de marketing y de comunicación que beneficie precisamente a todos los escenarios que tienen relación con la empresa. Revisando este primer cuadrante, yo llevaría esto a un nivel un poco más básico que lo que hace la comunicación interna. Yo haría una campaña publicitaria interna, ¿sí? Regularmente para temas de comunicación interna o de procesos. Lamentablemente los equipos de trabajo desarrollan esquemas muy básicos y considero que el COVID necesita campañas de empoderamiento. Entonces, yo partiría realizando una campaña enfocada en el lanzamiento de este nuevo plan estratégico. Otra campaña donde recordaría yo los principios de responsabilidad social y bioseguridad. Y finalmente implementaría canales de difusión. Uno de ellos sería la cartelera interna, otro sería el mailing, en sí reforzar la campaña por correo electrónico interno. Si la empresa tiene una capacidad más alta de un departamento de sistemas, implementaría un intranet que hable específicamente de este tema, de esta campaña. Realizaría producción de imágenes, videos, para que de a poco las personas vayan tomando conciencia de este proceso, de estos protocolos que van a venir más adelante y se sientan corresponsables con las personas de la empresa y con el entorno. Fantástico, Oscar. Definitivamente la comunicación aparece como una estrategia y como una gestión de intrarresponsabilidad social para la empresa, porque todo lo que se practica dentro de la organización se va a ver reflejado fuera de ella. En este sentido, Ernesto, ¿cómo consideras tú que una campaña de comunicación beneficiaría o generaría conciencia en las personas en función de estas nuevas prácticas que deben llevarse con más cuidado, ya no solo en el sector alimenticio, sino en empresas de prácticamente todos los sectores? Bueno, sí, estoy yo, le estaba escuchando a Oscar, es verdad. Una parte fundamental, como se ven todas las normas, es la difusión, ¿sí? La difusión para poder llevar a contexto todo lo que se quiere implementar. Ahora, todo ello se puede llevar si es que hay el liderazgo y compromiso de la alta dirección. Es decir, si es que hay un compromiso en que la alta dirección, primero, tiene el contexto del conocimiento de lo que se está implementando, ¿sí? Y eso es lo que últimamente en la norma ISO, ¿sí? Se va mucho a la parte de liderazgo y compromiso. Es por ello, porque la alta dirección va a cumplir algo que se va a dar a toda la organización para que se llegue a esa buena difusión. Ahora, si la alta dirección, ¿sí? Y, por ejemplo, no se realizan reuniones de bioseguridad, ¿sí? Y en esas reuniones de bioseguridad no está la alta dirección, ¿sí? Se van a llegar a tomar decisiones no acorde a lo que puede ser necesario. Digamos, por ejemplo, diría yo que recientemente se están utilizando túneles para desinfección, ¿sí? Pero ¿cuándo se realizó ese análisis de peligro? O sea, ¿cuándo se hizo un estudio de análisis de peligro? Es decir, esos túneles, ¿sí? No porque me mandes un químico que primero tengo que analizar que no me va a hacer daño, ¿sí? Cuánto se va a quedar en el cuerpo, todo eso primero tiene que haber un análisis. Puede ser que salgan de esa cabina y viene otra persona contaminada y ya contamina esa cabina. Entonces, ¿por qué? Es cuando se da un no análisis de todos los peligros posibles que puede haber. Y para eso se debe llevar desde todo el contexto de la organización, ¿sí? Por medio de la alta dirección, ¿sí? A todas las partes. Y por eso si llevar a una difusión, ¿sí? A toda la empresa. Por ejemplo, hablamos de cómo hay que implementar las señalizaciones, ¿sí? Cómo realizar, qué tipo de capacitación se va a realizar, qué personal vamos a necesitar para cada área, ¿sí?
Entonces, yo veo que el liderazgo y compromiso de la alta dirección es fundamental para esto. Perfecto. Nos queda claro, fundamentalmente claro, que la responsabilidad social definitivamente pues apunta ya no solamente al tema de esa responsabilidad de las empresas, sino también de los individuos. Entonces, tanto organizaciones como personas tienen ese deber ante la sociedad. Y en este sentido, fundamentalmente en este sentido, es cuando empezamos a cobrar conciencia sobre cómo podemos actuar. De esta forma, vale la pena que tú, que estás precisamente con esas luces de resurgir, de reabrir, de iniciar nuevamente esta nueva normalidad, tengas en consideración que la responsabilidad social anclada a criterios de bioseguridad te ayudarán a actuar bajo normas concretas y bajo esquemas completamente establecidos a nivel mundial para ofrecer a tu consumidor, a tu cliente final, que será la persona que se beneficiará precisamente de todas estas buenas prácticas. Pensemos, por ejemplo, en algo que aparentemente es muy sencillo, el hecho de salir con la máscara, con la mascarilla. Cada uno de nosotros, al utilizar ya este instrumento de protección, nos vuelve ya personas responsables, nos vuelve ya personas conscientes en función de mi protección como individuo y de cuidar ante las otras. Cuidar a las otras personas, por supuesto. Entonces, si el aparentemente simple hecho de usar esa mascarilla ya me hace a mí una persona responsable, imagínate cómo sería el comportamiento ya dentro de la organización, todos los cuidados, los respetos de la distancia social, mientras dure, al menos mientras dure todo este tema de cuidados. En este sentido, Mauricio, ¿cuáles podrían ser esas recomendaciones ya para ir hacia una ronda de conclusiones que podrías darnos dentro de esta primera fase que nosotros hemos planteado para esta consultoría de la nueva normalidad? Sí, Iván, bueno, dentro de las recomendaciones de esta primera fase, me queda claro que lo más importante es tener que las empresas tengan la conciencia de la necesidad de generar este esquema de nuevo trabajo, ¿sí? Esto es lo primero que hay que generar. He escuchado a Oscar, Ernesto, Federico también, meterse mucho en el tema de la concientización, es decir, Ernesto hablaba también de la alta dirección, y claro, es como cualquier implementación de procesos o de esquemas basados en norma que requieren el aporte y el apoyo de la alta dirección. Si eso no existe y no hay conciencia de que se requiere trabajar en función de mejores prácticas para beneficio de, obviamente, la empresa, pero en este caso puntual es una emergencia y es un tema diferente. La nueva normalidad conllevará a ciertas actividades, ciertos procesos que requieran de la conciencia de las personas en función del ser humano. Ya no podemos solamente viralizar el tema hacia el capital, las empresas ya no podrán sin lucro, sino generar esta confianza a partir de sus procesos y sus procedimientos respecto de toda la cadena de valor en general, pero sobre todo de sus clientes. Correcto. Federico, ¿qué nos puedes decir al respecto? Al respecto, ya el Mauricio le dio en el clavo de todo. Yo reforcé un poco esto, que es el compromiso de la gente, el compromiso desde la persona que limpia, ¿cierto? Y yo ya no puedo pasar el trapito por encimita nomás de alguna cosa. Por eso es lo que dentro de este esquema hay una fase en donde ya está definido cómo tienen que ser esa limpieza, por ponerles un ejemplo, una fábrica de limpieza. Entonces, es el compromiso y el comprometimiento de la gente para asumir y hacer realmente lo que tiene que ser. Sí, ustedes ya lo decían anteriormente que Oscar decía sí por cumplir un papel, o tú también lo decías, Iván, solo por salir a la calle. No, ahora hay que pensar en la otra persona, hay que pensar cómo yo atiendo de una mejor manera a mi cliente y cómo yo puedo surgir y vender más. Es lo que queremos todos ahorita, ¿no es cierto? Como empresas, como empresarios, como emprendedores, vender, generar ganancias. Correcto. Oscar, en este sentido, conectándole a tu línea de comunicación y marketing. Considero que cuando
haya una reapertura de las empresas. Básicamente, la parte comunicacional tendrá que formalizar lo que es verdad. ¿A qué me refiero con esto? Las personas en este tiempo de cuarentena suponen, leen, revisan, hay noticias falsas. Y llegará ese momento en que para arrancar con este protocolo en las empresas, tendremos que comunicar lo que es cierto y hacerle ver a las personas lo grave que es. Porque hay muchas personas que aún en su hogar hoy lo consideran como algo pasajero, que no han llegado a tomar esa conciencia porque no ha habido ese espacio o no se han abierto a comunicar, o sea, estar en contacto con medios oficiales. Entonces, desde la parte de comunicacional, primero esa etapa. Seguida de esa etapa, de formalizar eso, sí, un poco lo que les había comentado, de involucrar a las personas, porque recordemos que llegar a empoderar es complicado. No basta con una diapositiva, un video o una imagen. El empoderar va más allá, va a hacer responsable a las personas y llegar de manera directa a ellos de la mejor manera posible. Finalmente, Ernesto, ¿cuál sería tu recomendación conectando esta primera fase de sumar la responsabilidad social a un criterio de control y de bioseguridad? Sí, exactamente. Un tema importante, ¿no? Es, y como hablábamos, les decía anteriormente, de la alta dirección, llegando a un punto fundamental que es la capacitación del personal, como se ha hablado. Estas capacitaciones tienen que ser dadas continuamente, ¿sí? Con temas muy importantes con respecto a la bioseguridad, ¿sí? Estas capacitaciones con evaluaciones, ¿sí? Con verificaciones, ¿sí? Son muy importantes para poder ir implementando en la empresa, ¿sí? Un nuevo tipo de organización, como yo le llamaría, de defensa de la empresa, ¿sí? Un tipo de capacitaciones para defensa de la empresa, ¿sí? Entonces, yo creo que es un tema importante enfocarse al personal, ¿sí? Con capacitaciones, ¿sí? Evaluaciones, ¿sí? Y seguimiento y auditoría al personal, ¿sí? Creo que eso es un tema importante que tiene que ver las organizaciones, ¿sí? Enfocarse a cómo se lo va a llevar, ¿sí? Estas capacitaciones de bioseguridad. Muchísimas gracias, Ernesto, y gracias a cada uno de ustedes por su contribución y por sus aportes. Tenemos ya que cerrar esta emisión de controles, pero como Ernesto está ya comprometido para seguir con nosotros durante algunos programas más para compartir sobre este tema de responsabilidad social y bioseguridad, seguiremos conversando al respecto. Por mi parte, les dejo esta pequeña reflexión. Durante una época, la seguridad industrial o la seguridad laboral entró como un tema de mucha importancia para las organizaciones. Y sin temor a decirlo, muchas lo implementaron bajo un esquema de ¡uy, qué miedo a la multa! Hoy quedó demostrado que la seguridad industrial salvó vidas en muchas empresas. Y eso pues no solamente porque hay una ley internacional de por medio, sino porque precisamente era una competencia de corresponsabilidad el hecho de cuidar por la vida de tus colaboradores. Hoy ya no es solamente la vida y la integridad de tus colaboradores, está también de por medio la vida de tus clientes y de tus consumidores. Entonces tú, empresario pequeño, empresario grande, que quieres volver a esta nueva normalidad, ¿estás listo para afrontar precisamente con una actitud responsable todos estos criterios de responsabilidad social unidos a la bioseguridad? Anímate, el desafío es grande, pero vas a ver los frutos que tiene. Caballeros, siempre un gusto. Nos vemos en el siguiente Controles. Hasta pronto.